tal, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos, capítulo 12, versículo del 20 al 25. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Hechos capítulo 12, versículo del 20 al 25. Dice: Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron: nosotros no queremos pelear con Herodes, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Entonces la gente empezó a gritar: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un dios. En ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén y regresaron a Antioquía. Con ellos se llevaron a Juan Marcos. Interesante. Herodes Agripa, que es el que estaba gobernando en Judea en ese momento, era un tirano de por sí. Si vemos el capítulo anterior o el texto anterior, vamos a ver que estaba persiguiendo a la iglesia, había encarcelado a Pedro, quería matarlo, en fin, se había ensañado contra la iglesia del siglo I. Esto no bastaba, era un tirano en diferentes aspectos, en su gobierno y en todo lo que hacía. Y había gente que se presentaba delante de él con miedo, porque de alguna forma sabían que tenía poder y autoridad dentro del territorio. El punto es que hay algo que cometió Herodes, que debe ser una lección para todos nosotros, y es que se llevó la gloria como si fuera un dios, se presentó como un dios, se mostró como un dios. Y cuando el pueblo comenzó a alabar a Herodes y comenzó a gritarle que como que él era Dios verdaderamente, él no cayó al pueblo, sino que cogió para sí esa gloria. Y eso fue fatal. Eso fue suficiente, eso fue la gota que derramó el vaso. Que se llevara la gloria como si él fuera Dios. Que se presentara como si él fuera Dios. Dice que un ángel bajó, lo hirió y Herodes murió. Y los gusanos se lo comieron. Nadie puede llevarse ni mostrarse como un Dios delante de los hombres, ni tampoco aceptar las arengas que los hombres le hacían. Herodes debió haber puesto las cosas en claro, pero él se llenó de orgullo, dice, se enorgulleció y se mostró como si fuera un Dios. Y eso fue lo último que Herodes hizo. Lo que me gusta del desenlace, al margen de poder entender que no hay gloria que no le pertenezca a Dios, y que el hombre no debe recibir ninguna gloria, ni mucho menos mostrarse como un Dios o un ser superior, es la conclusión del texto. Dice que la iglesia, los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Podían pasar muchas cosas, podían haber persecuciones, podía haber un Herodes que quería encarcelar y matar a los cristianos. Sin embargo, los cristianos no dejaron de predicar el evangelio, y aquel que estaba detrás de ellos murió. Los cristianos siguieron predicando el evangelio. Y esa es la misión que nosotros, como creyentes y como iglesia de este siglo, debemos hacer. Seguir anunciando el evangelio al margen de las oposiciones. Así como lo hacía la iglesia del siglo I. Al margen de que tenían un Herodes tras de ellos, siguieron predicando el evangelio. Y Dios prácticamente quitó a ese Herodes del camino. El evangelio se siguió anunciando
aún con las dificultades que venían. Tengamos esa convicción de la iglesia del siglo I y sigamos predicando el Evangelio. Dios los siga bendiciendo, familia. Este ha sido el mensaje de mediodía.